Muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con nuestra última sesión de nuestra capacitación con el Ministerio de la Adoración y la Música. En esta última sesión, hoy sábado, queremos hacer antes un breve recuento de lo que hemos trabajado durante los sábados anteriores. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito? Que podamos recordar y visualizar por dónde han ido entonces nuestra temática. Y si ahí en la cabina nos ayudan entonces con la primera, ahí está entonces la capacitación que ya hemos anunciado. El primer tema fue la música y su propósito, eso fue el 20 de julio. Y noten ahí que este es un tema importante. ¿Por qué? Porque hablamos de los tipos de adoración, hemos hablado sobre la terminología de la adoración. Recuerdan la palabra hebrea, la palabra griega, lo que implicaba el postrarse, lo que implicaba estas palabras para quien lo entendía en aquel momento, ¿no es cierto? Tanto en hebreo, Antiguo Testamento, como griego, Nuevo Testamento. Hablamos también sobre el propósito de la música como un medio, como un vehículo para que el creyente pueda adorar. La música no es el fin en sí mismo. La música es un vehículo, es un medio para que podamos adorar a Dios. Y hablamos también la diferencia entre adoración y música. A veces se piensa que uno al hacer música ya está adorando, pero hemos aprendido que no necesariamente, ¿no? Uno puede estar haciendo música y no adorar a nadie, y entonces había que marcar esa diferencia. Eso fue entonces, y vimos algunos principios prácticos que deberían conocer los que están en un equipo de adoración. Eso fue el primer tema, la música y su propósito. El segundo tema fueron los principios de alabanza y adoración. Y aquí abrimos más la palabra de Dios para entender una vez más cómo nos presentaba la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los conceptos de adoración y los conceptos de alabanza. Si hay algo que tiene que estar muy claro a la luz de la palabra de Dios es precisamente los términos que usamos cada domingo y durante la semana y en nuestras reuniones. Vamos a adorar a Dios, ¿no? Vamos a cantar al Señor. Bueno, alabemos al Señor. ¿Estamos diciendo lo mismo? ¿Son exactamente sinónimos? Aprendimos que no son sinónimos. Tienen vinculación unos con otros, pero cada uno tiene su propia riqueza y su propia intención. Hablamos sobre la importancia de los principios de alabanza y adoración, cuáles eran estos, y vimos incluso qué significaba para algunos personajes históricos que están vinculados con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Primero hablando de Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza. Recuerdan que pusimos su foto y sus pensamientos a través de sus escritos que los estamos olvidando y se han quedado ahí sin traducir y sin ser conocidos por nosotros los miembros. Bueno, Simpson, fundador de la Alianza, era un adorador, amaba la adoración, compuso himnos y él entonces tenía su propia concepción muy clara de lo que es la adoración. Y también vimos de otros escritores y autores contemporáneos lo que implicaban estos principios. El tercer tema, noten que fue qué es el ministerio de la alabanza propiamente y cuál es su función. Y eso fue lo que vimos hace unas semanas atrás. Ya vimos propiamente el equipo que se organiza, el equipo que es seleccionado y que empieza a servir como ministerio semana tras semana en la iglesia. Y vimos su función. Vimos qué cosa era el ministerio de alabanza concretamente, su función y cómo aplicar los principios de adoración a través de este ministerio. Eso lo vimos la última vez que nos juntamos. Hoy quiero repasar algunas aptitudes. Eso fue el tema número 4, pero quiero repasar ahora unas aptitudes para pertenecer al ministerio de la alabanza. Y eso corresponde al tema de la semana pasada, pero creo yo que el tiempo fue corto. En realidad había mucho material que compartir. Así que lo que quiero hacer ahora es rápidamente compartir algunas aptitudes para pertenecer al ministerio de alabanza. Y el último tema, el número 5, vivir como adoradores. El último tema, por favor, que es el quinto, con esto cerramos nuestra capacitación. Y esto ya tiene que ver con nuestro estilo de vida de aquí en adelante, por lo menos a partir del curso. Hasta antes del curso teníamos algunas convicciones, algunas dudas, de repente se han aclarado, se han hecho convicción
Y ahora confío y espero que después de esta capacitación, tu participación, tu concepción de la adoración sea más allá de un acto puntual a las 11 de la mañana, los domingos o a la hora que te reúnes con tu grupo, sino sea como un estilo de vida. Te conviertas no en un cantante, sino en un adorador, ¿no? Que canta y adora de otras maneras. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Ya hemos orado entonces antes de iniciar y vamos entonces a ver nuestro tema que quedó pendiente de la semana pasada. Por favor, quiero hablar un poquito sobre la música y el ministerio. La música tiene entonces su lugar en la vida de la iglesia, por supuesto que tiene su lugar. Entonces vamos con la siguiente lámina. Ya, ok. Aquí, entonces, el otro material. Primero el otro. El que vamos a rellenar. ¿Tienen las separatas? ¿Les ha repartido las separatas? Sí. Muy bien. Abran su separata que lleva por título La música y el ministerio. Un ratito. Vamos a avanzar con esto y luego vamos con ese PPT. Primero con nuestra separata bajo el título La música y el ministerio. ¿Pueden poner la imagen de la quinta, por favor? Ahí lo congelan un ratito. La imagen de la quinta. A ver. La última de esta que hemos visto ahorita. La quinta. La siguiente, sí. La siguiente, por favor. No, así. No. Te envié, esa es ya la otra. Te envié esta. No, esta no. Te envié la anterior. No, esa es el material. No. Te envié la ultimita, pues, la última. La ultimita era de los temas. Sí, esas, los temas. Los temas. Sí, en los temas. Los temas, la última, y vamos a trabajar nuestra separata. Por favor, a página 1, separata 1, la música y el ministerio. ¿Ok? ¿Lo tienen? Sí, muy bien. Entonces, lapicero en mano, vamos a ir completando algunas palabras que nos faltan para que podamos fijar ideas y fijar pensamientos. Entonces, la música en la iglesia. ¿Por qué no podemos usar a veces la música en forma efectiva en todos los ministerios de la iglesia? Como por ejemplo, sí funciona en el ministerio de la música. En el ministerio de la música funciona. El número 5, por favor. Ya, ahí. La siguiente. Ahí nomás, ¿no? Ya, ok. Ahí nomás. Entonces, la música en la iglesia. Decía yo, ¿por qué no podemos entonces a veces ver que la música funciona en una forma de impacto efectiva, que convoque, que invite a participar? ¿Por qué no es un ministerio tan vivo, tan interesado como funciona en los jóvenes, como es en la juventud? Notan ustedes que hay una diferencia, ¿no? La música en los otros departamentos, en las otras áreas está, pero los jóvenes tienen una viveza y una vivencia distinta y especial. Creo que hay algunas razones que podemos nosotros considerar y ustedes manejar para cuando esto suceda. De repente estás en alguno de estos grupos y tú dices, podríamos impulsar más el ministerio del alabanza y de la música. Bueno, entonces aquí hay algunas consideraciones. Hay algunas razones por qué a veces esto no funciona de una forma efectiva. La primera, falta de visión. Anoten ahí, falta de visión. Lo primero es la falta de visión. La visión es cómo percibimos nosotros el mundo, ¿no? Cómo entendemos las cosas. Es la capacidad de imaginar y planificar el futuro, trazarnos metas, objetivos. Eso yo me proyecto. Entonces, cuando hablamos de usar la música en forma efectiva, a veces, ¿qué sucede? No tenemos esta visión. Entonces formamos parte del grupo, pero no tenemos esta visión de hacer música. Por eso hay preguntas claves ahí. ¿Por qué tocamos la música? Eso tiene que ser clave. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Levantamos un ministerio, convocamos gente, hacemos el trabajo. ¿Por qué lo estamos haciendo? El gran error y el gran peligro es hacer las cosas por hacer. Tenemos que entender que hay un propósito, una visión. Y ahí hay una palabra además. ¿Cuál es el propósito del ministerio musical en la iglesia? Ahí tiene que haber propósito. Entonces, estas son preguntas que uno tiene que hacerse y tener bien en claro. Debemos tener entonces esto tan nítidamente, tan diáfanamente en nuestra mente y nuestro corazón, el por qué estamos usando o queremos hacer la música. Mi hermano, esto es muy importante. Si alguien tiene claro esto, entonces lo demás va a ir siguiendo poco a poco, va dándose su lugar. Pero primero tenemos que partir por entender por qué hacemos la música, ¿no? Y bueno, respondemos que la usamos porque es un mandato de Dios, como ya lo hemos visto antes en otras sesiones. El Salmo 150, vuelvo a citarlo, es el llamado claro de parte de Dios a través del salmista para el pueblo de Israel, pero también para todos los creyentes en el uso de nuestras voces y los instrumentos musicales. De modo que usar las voces y usar los instrumentos musicales es un llamado de Dios. Entonces, usar la música en la iglesia no es un capricho de algunos, como dice ahí nuestro material, es voluntad de Dios. Dentro de este marco, entonces, cada uno recibe de Dios esta visión especial de cómo usar la música. ¿Cómo saberlo? Bueno, hay que buscar a Dios. Con estas disciplinas que ya conocemos, la oración, el ayuno. Hay que, Señor, muéstranos tu voluntad, muéstranos qué quieres que nosotros hagamos con la música en nuestro ministerio. Intensamente, y Dios responderá, Dios traerá convicción y Dios iluminará nuestros entendimientos para dar pasos concretos y levantar el ministerio de la música, pero enfocados y con visión. Si tienes, anota ahí, talento para tocar guitarra, para cantar, para tocar algún instrumento de percusión, cuerda o lo que sea, y Dios te está llamando a través de este curso, a través de la invitación del pastor o de tu líder, creo yo que tienes que responder buscando tu lugar en el ministerio de la música. Si juntas estos dos elementos, entonces responde, y la mejor respuesta es involucrándote en el ministerio. La falta de visión, por tanto, sería el gran motivo para que tú, teniendo talento y teniendo la visión, o teniendo el interés y teniendo ciertas cualidades, el llamado, no te involucres. Porque tú dices, no creo que sirva demasiado, ¿para qué? Mejor me dedico a otra cosa. Eso es falta de visión. Pero cuando tienes esta visión, tú dices, no, yo tengo que formar parte de esto porque Dios está llamándonos a la adoración y yo tengo talento. No seré espectacular, pero tengo madera para que sea refinada. Y también tengo el llamado de Dios en mi corazón. Me gusta, me siento cómodo, creo que puedo servir al Señor allí. Entonces, cuando no hay esta convicción o esta falta de visión, entonces participar en un grupo musical siempre será extraño. Estás ahí, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, una de estas razones de los que están allí sin visión, buscan solamente realización personal. Es decir, arte por el arte. Soy artista, me gusta y bueno, estoy aquí hasta cuando me canse. Ese es un error. Otro es una motivación de competencia. No, yo quiero estar ahí porque el otro lo hace, porque es mi hermano, yo quiero hacer una competencia. Bueno, en Filipenses dice, nada hagáis por contienda. Nada hagas por contienda. Entonces está descartada esta motivación. No puedes tú estar ahí para competir con tu hermano o demostrar a alguien. Tampoco es para el reconocimiento público y perdónenme que reitere esto, pero creo que es una interesante y reiterada, digamos, causal, ¿no es cierto? Sigue diciendo Filipenses 2:3, la segunda parte, o por vanagloria. Antes bien con humildad. Entonces, ni por contienda en el ministerio de la música, ni por vanagloria en el ministerio de la música. Cuidado con estos errores. Y por último, como hobby. Para mí es el hobby tocar, cantar. Entonces no, uno no está en el ministerio de la música por ninguna de estas razones. Todo esto es falta de visión.
Otro elemento que impide es la falta de preparación. En segundo lugar, falta de preparación. Mi amado hermano, por mucho tiempo la música se ha descuidado en su carácter técnico. Y eso hay que admitirlo, técnico, dentro de la iglesia. O si quieres, profesional. Pero esa palabra no quisiera usarla porque entonces nadie es profesional necesariamente en la música. Pero por lo menos la parte técnica, ¿no es cierto? Y tú me entiendes bien en la afinación, de la voz, del instrumento, en la armonía, en cómo es que se ve, cómo uno se presenta, etcétera. Todo esto lo que involucra la parte técnica, ¿no? Se ha considerado solo como un espacio para el desarrollo de la afición de algunos hermanos. Y es por eso que continuamente podemos oír frases de disculpas, ¿no es cierto? No sé si tú, pero yo lo he escuchado. Y explicaciones al momento de tocar en iglesia. Cuando fallamos o se falla, ¿qué dicen? Bueno, disculpen los errores, hermanos. Dios sabe que lo hacemos de corazón. Hemos fallado, pero Dios sabe que lo hacemos de corazón. ¿Vale eso? ¿Está bien eso? Está bien que hagamos un equipo de música y después digan, perdonen, no hemos tocado bien, pero lo hacemos de corazón. Amén, amén. Yo creo que eso hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Dios ciertamente no es desafinado y no es obviamente falto de inteligencia. No solo Él percibe los errores musicales, tonos, no entrar en el momento, estar en un compás distinto o tener el instrumento con un volumen distinto a los otros. Entonces, Dios no es desafinado, no es falta de inteligencia. Él percibe nuestros errores musicales, estoy en la página 1, y también la falta de preparación y de esfuerzo. Falta de preparación y de esfuerzo al prepararse la música que decimos que es para Él. ¿Qué cosa notamos? Falta de preparación y falta de esfuerzo. Sí, mi hermano. Técnico, sí, técnico. Por eso la letra B, estamos abordando este otro gran problema que es la falta de preparación, la falta del aspecto técnico, la falta del esfuerzo. Ahí citamos primera de Crónicas 21-22, cuando David es tentado y él establece un censo para contar cuántos soldados eran, cuántos habitantes eran en Israel en uno de sus mejores momentos. Dios no era voluntad de Dios, sin embargo, él al final dice esto. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Dios se había enojado con Israel, con David, y entonces le envió, escoge 3 castigos, ¿no es cierto? De estos 3 escoge uno, y él escogió la de 3 días, que era una epidemia mortal. Y entonces él dice esto a Ornán para que le dé un espacio y él pueda hacer un altar de adoración a Dios y aplaque su ira, y entonces Dios ya no esté más enojado con el pueblo. Y entonces Ornán, que era el dueño del terreno, respondió a David y le dijo, tómalo para ti y haga mi señor el rey, porque el rey David, lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, ¿qué dice? Que nada me cueste. Entonces, al margen de la historia, creo que estas palabras de David nos dejan una lección importante. No hacer ningún sacrificio de holocausto, de alabanza y de adoración que no implique costo. Subraya eso como un principio para la enseñanza de nuestros días. No podemos preparar un ministerio de música, integrar un ministerio de música y pretender que esto no me cueste. Entonces, uno de los grandes problemas no solo es la falta de visión, entender por qué estamos haciendo la música, sino entender de que hay falta de preparación y la preparación técnica. Entonces, ¿qué hacer para contrarrestar nuestra falta de experiencia?
Bueno, en primer lugar, crecimiento personal. Tienes que aprender, desarrollar, estudiar, leer, practicar. Quien pertenece a algún ministerio musical y no siente la urgencia de un crecimiento musical, crecer musicalmente, técnicamente, entonces, bueno, hay que pensar tal vez en otro ministerio. Porque si no vas a desarrollar tu habilidad y mejorar tu habilidad del canto o de la guitarra, entonces no está bien. No podemos ofrecer a Dios algo que no me cueste. En segundo lugar, relacionarnos con otros músicos para aprender y convivir con ellos. Uno aprende de los demás y comenzar de una vez, ¿no? Entonces empieza, hermano, a estudiar, empieza a practicar, esmérate, sé mejor, supera eso que no puedes. Hay una nota que no llegas, bueno, ensaya, pide consejo al otro músico, al otro que canta, a la hermana que canta, ¿cómo lo haces? Ve tutoriales, ¿no? Ahora que hay más facilidades, pero debemos superar este problema de la falta de técnica en nuestras presentaciones. Amén. Debemos superar y dejar ya eso de disculpen, hermanos, pero lo hacemos para el Señor de corazón. Sí, pero la parte técnica vale, pues, ¿no? Vale la técnica. En tercer lugar, otro gran problema es la falta de mansedumbre. Mansedumbre. ¿Esto tiene que ver con el carácter? Sí. Este punto de vista tiene que ver con las dificultades que tienen quienes desean desarrollar un ministerio musical efectivo, pero encuentran oposición, resistencia, ¿no es cierto? De la misma iglesia, de los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque hay una actitud equivocada. Creo que este es el punto crucial donde los músicos pueden mostrar la intensidad del llamado y de la vida de la fe. Aquí es donde se mide el valor de un buen músico o de un buen cantante, hermano. Donde no en la habilidad técnica necesariamente, que es importante, pero sobre todo en la mansedumbre de corazón. El binomio mansedumbre y músico tiene que estar ahí en la vida, tiene que notarse. Cuando no se nota esta mansedumbre, entonces lo que va a haber es rechazo. Rechazo de quien dirige, rechazo de quien le escucha, rechazo de quienes lo ven. Porque ¿saben qué, amado hermano? Eso predomina, como que se antepone, se luce y entonces distrae y perturba el alma y perturba el espíritu. Y realmente es un desastre cuando hay alguien que quiere protagonismo. El versículo clave aquí es Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces estamos hablando de conducta, ¿no es cierto? Mira, alguien escribió lo siguiente: es un hecho que muchas dificultades en la iglesia han surgido porque los responsables del área musical no han aprendido a transigir, a ceder si es necesario, en opiniones personales con la finalidad de ¿qué? De mantener la unidad en la obra del Señor. Entonces dice, creo que tienes que cambiar tu ritmo, tienes que bajar un poquito el volumen. Entonces, no, ¿por qué? Entonces, como no transan, no pactan, no ceden, se ponen tercos, entonces hay problemas en opiniones, sobre todo cuando es algo personal, ¿no? Se ha dicho, y con razón, que lo que distingue a un buen líder no es que llegue a realizar sus planes gracias a su fuerza, sino el hecho de realizar de manera efectiva sus propósitos, manteniendo al mismo tiempo la colaboración y el apoyo de sus asociados. Entonces necesitamos esta clase de líderes, hermanos, para poder ser integrantes del Ministerio de la Música. Algunas de las frecuentes oposiciones que encontramos en el Ministerio Musical cuando esto pasa son críticas, por ejemplo, muy puntuales al tono musical, ¿no? No soy experto en la música, pero el tono tiene que ver con muy alto, muy agudo, muy estridente, muy exagerado, o muy lento, o un compás muy poco contagioso, ¿no es cierto? Poco motivador. Ninguno de los extremos es bueno. Además, críticas a los instrumentos usados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que a veces hay momentos donde usamos instrumentos que, bueno,
porque queremos usarlos, porque nos gusta, y a veces no está afinado, no entra en la armonía, pero es mi música, es mi instrumento, perdón, entonces se impone. Hay que tener cuidado con eso. Y el último, la falta de apoyo logística, ¿no? Instrumentos, lugar para el ensayo. Entonces, todos estos problemas a veces se muestran, se presentan y son a veces, además del carácter, oposiciones en el ministerio. Quiero ahora hablar sobre la música en evangelización. Habiendo dicho esto, ¿cómo entonces vamos a ir apuntando nuestro tema para lo último? Hoy en día la música es el vehículo por excelencia para la comunicación de las ideas. Hoy la música es el instrumento para comunicar mensajes, se venden productos, ¿no es cierto? O programas, y todos se hacen con singles o pequeñas canciones que explican un producto o te explican la bondad de un programa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ese es un vehículo. Esto lo saben los publicistas, cineastas, políticos, incluso los cultos satánicos también usan la música para este fin. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Bueno, tenemos que usar la música para comunicar el evangelio, pero esto no es solo una decisión mental, implica una serie de aspectos que son necesarios para hacer bien. Si nosotros queremos usar la música como es usada en todos los aspectos de la vida, bueno, ¿qué consideramos para poder hacer nuestra evangelización usando la música? Número uno, calidad musical, hermanos. Calidad musical. Si vamos a invitar a que crean en Jesús o asistan a la iglesia o participen del grupo a través de la música, a través de un evento, a través de una presentación, o de una cantata, de un concierto o de lo que fuese, tiene que haber calidad musical. La música, de hecho, no es opción en la evangelización, sino es el medio. Nota que los estándares de excelencia que manejan los grupos seculares, ¿no es cierto? Llámense televisión, concierto, cumbias, etcétera. Estos cumbiamberos son los mismos que las personas que asisten a una reunión de evangelismo. Ninguno viene dispuesto a expectar o escuchar algo de mala calidad. Nadie paga por escuchar un mal concierto, ni un mal cantante. Nadie quiere escuchar algo en la iglesia que esté mal presentado. Se demanda mucha calidad musical. El mensaje del evangelio entonces además tiene en sí mismo una excelencia incuestionable. La excelencia del evangelio tiene que reflejarse en la excelencia de la presentación musical. Me refiero a la parte técnica también. Sin embargo, si el medio que usamos es de mala calidad, ¿qué va a suceder? En lugar de comunicar el mensaje que queremos transmitir, se va a generar un mensaje complementario que sugiere que el mensaje entonces del evangelio no es tan bueno, porque si la música es así, el mensaje del evangelio también es así. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Me dicen amén? Entonces, tiene que ver, si hay calidad, entonces alguien querrá escuchar, pero si tu presentación es de pésima calidad, entonces el mensaje del evangelio puede ser de pésima calidad también, uno supone, ¿no es cierto? El mensaje del evangelio entonces tiene que ser presentado con buena calidad. Es negativo lanzar un mensaje de este tipo. Calidad musical. Segundo, calidad de vida. Calidad de vida. Esto tiene que ver con lo que hemos mencionado anteriormente, pero es bueno mencionarlo. Las formas artísticas no son un fin en sí mismas. Ya lo hemos mencionado, más bien tienen un carácter funcional y son medios de comunicación. O sea, la música sirve para comunicar. ¿Qué cosa comunicamos el domingo a través de la música? Pónganse a pensar, ¿qué se comunica? Claro, eso es lo que tienen que comprobar, que se comunica eso. Por ejemplo, si no sale la letra, entonces la persona que está allí sentada y viene por primera vez, ¿qué va a entender? Como a veces no se entiende la voz, tiene que ayudarse con la letra. Tenemos que asegurarnos que el mensaje que estamos transmitiendo esté llegando. Entonces, y para que esta comunicación sea efectiva debe estar respaldada por una vida además íntegra con el mensaje que se está comunicando. Por cierto, el mensaje del evangelio, ya sea expresado o verbal o artísticamente, mira esas tres formas,
verbal, artísticamente, ¿no es cierto? O de alguna otra forma de expresión, no es teórico, sino vivencial. Vivencial. Solo aquel que lo vive a plenitud, o sea, quien encarna el canto o la interpretación musical con un instrumento, entonces, y con compromiso real frente a Dios, puede comunicarlo de una manera genuina y tendrá un gran impacto. Quítale la calidad de vida y solamente es habilidad humana, ¿no es cierto? Habilidad carnal, eso no ayuda, no impacta, no convence. El peligro de no considerarlo esto es caer en un, ¿qué cosa será? ¿En un qué? ¿En un qué? En un círculo estéril, ¿no es cierto? O en un ambiente estéril, como gustes, pero es un escenario improductivo, ¿no es cierto? El Salmo 40, por ejemplo, nos muestra la lógica que debemos mantener en nuestros ministerios. La vivencia del salmista se convierte, como decía, en un cántico nuevo para su vida. ¿Qué te parece? Él cantaba un cántico no repetido, no reiterado, ¿no es cierto? No rutinario, sino era absolutamente vivencial. O sea, cada canto era como cantarlo de nuevo. Dice Salmo 41:3. Pacientemente esperé a Jehová. Nota que está en su prueba personal. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. O sea, el Señor lo rescata de esa prueba. 3. Puso luego de la bendición, ¿no es cierto? Subrayen ahí, bueno, está subrayado. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Miren la relación. Bendición, cántico nuevo. Respuesta de Dios, inspiración para el canto. ¿Ves que las cosas se solucionan? No aplaude, sino canta. Alabanza a nuestro Dios. Ahora, ¿eso qué servirá? Testimonio de convincente para los demás. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces acá hay tres elementos. Estamos hablando de la evangelización. La experiencia personal, la experiencia vivencial, la respuesta como canto, ¿no es cierto? Dios ahí hizo un milagro, entonces él canta. Y esa experiencia de canto, de testimonio, sirve para que las demás personas puedan temer a Dios y confiar en Dios como Él. Así que, ¿qué entendemos aquí? Que no solo es calidad musical, sino calidad de vida, calidad vivencial. Pero también, en tercer lugar, estilo definido. Un estilo definido. ¿Qué queremos decir aquí? Bueno, el objetivo del arte, hermanos, en general, en la evangelización es ser un medio de comunicación efectivo, lo cual solo se podrá lograr si los estilos son, escucha aquí, claros y entendibles para el público al que están siendo dirigidos. Por ejemplo, sería poco estratégico usar música clásica para atraer a un grupo de adolescentes, ¿no es cierto?, a entender el evangelio, porque la música clásica simplemente la voltean y no la escuchan para nada. Entonces, ¿qué cosa nos enseña esto? Bueno, hay que ser pues sensatos y hay que tratar de conectar con nuestro auditorio. Por último, cobertura. ¿Qué se necesita? Cobertura en la evangelización. La comunicación del evangelio tiene que ser un trabajo no de unos pocos, sino tarea de todos. Todos. En ese sentido, la iglesia debe entender claramente que el uso de expresiones artísticas, como pueden ser la música, teatro y otros, aunque puedan parecer extrañas o seculares, entre comillas, no es un capricho de un grupo ni de una moda pasajera, sino un esfuerzo genuino por comunicar. Así que, hermano querido, el evangelio de nuestra generación tiene que estar transmitido por todas las formas posibles de arte, de música, de canto, de entonación. Había un muchacho que cantaba bien bonito en la iglesia y de cuando en cuando hacíamos una presentación de él. Y él seleccionaba algunas canciones, ambientábamos bien bonito, una luz que lo alumbraba, toda una oscuridad, con velas, un escenario así tipo
tipo concierto, ¿no es cierto? Y él cantaba. Y en el intermedio abríamos para que cantemos todos. Y luego cerraba él con 2, 3 canciones así con mensajes bien dirigidos, ¿no? Pero él tenía el talento. Y él cantaba muy bonito, canta hasta ahora muy bonito. Entonces, esa era una expresión artística en nuestros programas de los sábados, por ejemplo, con los jóvenes, me acuerdo. Y hay que ver todas las opciones y todas las posibilidades. Entonces, el apoyo de toda la iglesia creo que es clave para que podamos nosotros realizar nuestro trabajo de evangelización. Y vamos finalizando, debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestras tradiciones evangélicas, ¿no? Para uno dice, no, pero nunca lo hemos hecho así, jamás hemos hecho esto. Cuidado con ser tradicionalista de tal modo que no podemos innovar y conectar con la gente. La gente está ahora en qué, hermanos? Está con el celular, están con las aplicaciones, están con el TikTok, están con los videos, están adelantadísimos. Y ustedes también seguro. Entonces, pero cuando hacemos algo aquí, parece que estamos en el año 1500. Entonces, ese divorcio tenemos que tratar de superarlo, ¿no? Para que podamos lograr esto, tenemos que tener las cosas bien claras y la visión bien clara que queremos alcanzar. Por último, la promoción en el trabajo de la evangelización. Este arte tiene que ser comunicado a aquellos para quienes está dirigido. Comunicado a aquellos para quienes está dirigido. Es importante entonces promocionar nuestros esfuerzos evangelísticos de la manera más sincera, evitando ¿qué cosa? ¿Evitando qué? ¿Evitando el qué? ¿Ah? Tradición. A un público ya sea creyente, tradición o puede ser también la monotonía, ¿no es cierto? Palabras semejantes, ya sea nuestra propia iglesia o nuestros vecinos. Entonces la idea es que nuestro esfuerzo sea lo más renovado, moderno y contemporáneo que sea. Bueno, hermanos, conclusión de ideas centrales. Podemos y debemos usar la música para predicar el evangelio. Debemos prepararnos para hacerlo bien, y eso toma tiempo, hay que entrenar, hay que practicar, hay que esforzarse, y la iglesia en general tiene que sumarse en este esfuerzo para avanzar. Entonces, esto quería comunicar antes de avanzar con lo siguiente. Hay una pregunta hasta aquí en el uso de la evangelización, si todo está claro. Muy bien, vamos entonces rápidamente ahora sí a nuestro material, hermano, por favor, al que estabas presentando hace un momento. Vamos ahora, dejamos esta separata y vamos ahora a ver este material que tenemos respecto a lo último, exacto, estas aptitudes para pertenecer al Ministerio de Alabanza. Esto quedó en el tintero la semana pasada y no quiero dejar de mostrárselo. Entonces, suelta la primera. Vamos con las definiciones. Adelante, hermano. No, hay dos, sí, el otro pepete. Lo que vamos a hacer ahora es entonces revisar un poco los resultados de la encuesta, a ver qué resultados obtuvimos, qué conclusiones podemos sacar, y luego estaremos revisando un llamado a la mejor adoración que tiene que ver ya con nuestro último tema, ¿de acuerdo? Aquí me interesa que podamos ver estas aptitudes para el ministerio. Listo. Ahora, en el contexto de aptitudes para pertenecer al ministerio de la alabanza y la adoración, entonces tenemos que entender lo que significa el término aptitud. ¿Qué cosa es aptitud en este contexto, en este caso? Bueno, son las habilidades que tiene que tener cada creyente, cada integrante, cualidades o características para desempeñar eficazmente el ministerio. Entonces, si alguien me pregunta, pastor, ¿y quién puede pertenecer a un ministerio de música? Bueno, evidentemente hay ciertas aptitudes, ¿no? Por eso no está lleno de gente el ministerio de música y alabanza. Hay gente que ni siquiera mira, ni siquiera lo piensa, ni siquiera pero lo más remoto en su cabeza puede estar en un ministerio de música. Eso yo pensaba hace 500 años atrás, cuando yo era joven. Y de pronto integré un equipo de música. Y yo no sé si era por amistad, pero descarto esa posibilidad. Creo que yo algo canto, o sea, mi oreja no es exactamente buena,
pero mi oído, quiero decir, pero sí funciona en algo. Sí puedo apoyar, ¿no? Aprendí a hacer distintas voces y me esforzaba, me esforzaba. Entonces, hay una pequeña aptitud, bueno, entonces hay que cultivar eso. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas? La primera, habilidad musical. Capacidad para tocar, un ratito, antes de que pase la siguiente. Retrocede. Hermano, retrocede la segunda. Habilidad musical, capacidad para tocar instrumentos, para cantar, para dirigir la música de manera competente. ¿Alguno de ustedes tiene estas cualidades? El pastor Girón las tiene todas. Entonces, si tú tienes alguna de estas cualidades, entonces puedes pertenecer tranquilamente en el ministerio de la música. Amado hermano, no solamente uno puede ahora cantar, dirigir o conducir o tocar un instrumento, interpretar, sino también puede apoyar en otras áreas porque el ministerio de música tiene varias áreas, ¿no es cierto? Con el tipeo, con la presentación del PPT, en fin. Preparar los equipos, mantenimiento de equipos, la parte técnica. Pero estamos hablando de la parte musical fundamentalmente, ¿no? Número 2, otro requisito es el conocimiento teológico de por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Es decir, comprensión de la doctrina cristiana y cómo la música y la adoración se alinean con la enseñanza bíblica. Es decir, por qué estamos haciendo esto y cómo es que hacer música en la iglesia está en perfecta armonía y en línea con lo que Dios espera. Si nosotros desconocemos esta parte teológica, bíblica, entonces tenemos problemas. Número 3, actitud de servicio. Sin duda, ya hemos visto que la palabra adorar tiene que ver con servir y hemos visto ejemplos de servicio y hemos visto cómo servían en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, si no hay esta disposición a servir a Dios y a la congregación, priorizando el bienestar del grupo sobre el reconocimiento personal, o sea, ellos antes que tú, entonces tendremos problemas. Si tú tienes este espíritu, esta actitud y quieres participar en el ministerio de música, adelante. Número 4, trabajo en equipo. No es un show de individualismo, ¿no? Ya lo hemos reiterado muchas veces. Hay que colaborar, hay que hacer trabajo en equipo. Hay que fomentar la unidad, no hay que romperla, hay que ayudar en todo lo que se nos pida. En quinto lugar, la comunicación, que es la capacidad para expresar entonces nuestras ideas de manera clara, tanto en la música como en la interacción con la congregación. Si voy a presidir, si voy a dirigir, hay que hablar claro, hay que hablar fuerte, hay que hablar con firmeza. Y si no tengo mucho que decir, hablar poquito, pero lo necesario. Pero esto se entrena, hermano querido. Uno habla, si tú quieres dirigir y presidir, tienes que entrenar, tienes que esforzarte. El viejo, digamos, la vieja técnica para desenredar nuestra lengua, recuerdan que es ponerse un lápiz en la boca. No cuesta nada. Entonces te pones un lápiz, un lapicero y empiezas a hablar y ese esfuerzo, que a veces duele aquí, pero lo logras. Entonces empiezas a hablar con mayor claridad porque abres más la boca, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia a abrir lo menos posible la boca. Es como los pulmones, ¿no? Los de la costa, abrimos el pulmón así y ya respiramos suficiente con eso porque no estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando vas a provincia o a la sierra, el pulmón demanda que abra más para que tú puedas respirar más. Bueno, a veces la boca es así. Abrimos la boca y sale la palabra tan rápidamente, pero aquí tienes que hacer un esfuerzo para vocalizar mejor y entonces comunicar mejor. Pero todo eso tiene que ver con si tienes estas capacidades, estas aptitudes que son a veces naturales, adelante, hermano. Y por último, espiritualidad. Espiritualidad. Tiene que ver con la vida de oración, la devoción, que refleje compromiso genuino con Dios, permite que el Espíritu guíe tu vida. Entonces no puede haber un divorcio entre la espiritualidad y la presentación de la música. Es arriesgadísimo no tener una vida espiritual que respalde, que sustente, que mate, ayude a matar el ego, ayude a poner mis intereses por debajo de los intereses de nuestros hermanos. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque yo voy a querer poner mis intereses antes que el de los demás.
Pero cuando el Espíritu controla, ¿qué hace? Tranquilo, deja que el otro lo haga, deja que el otro cante en este domingo, tú espera, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces estas son algunas aptitudes. Siguiente lámina, por favor. Vamos ahora, todo lo que hemos dicho lo vamos a resumir en principios bíblicos y en principios prácticos, ¿de acuerdo? Vamos con los principios bíblicos. Número 1, anoten ahí estos textos bíblicos, por favor, y voy a rogar que rápidamente cada uno de ustedes pueda ayudarme con un versículo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, Dani, ¿no es cierto? ¿Eres Dani? Entonces empezamos con Dani, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y volvemos con Dani. ¿De acuerdo? Para ver los textos bíblicos. Entonces, texto bíblico que toque, tu turno, atento, para que lo podamos leer. Entonces, en primer lugar, 4 principios nomás en forma apretada y muy resumida porque queremos terminar con el otro tema. Lo primero que debemos decir es, a manera de resumen, que la adoración siempre es para Dios, nunca es para nosotros mismos. Eso es el principio bíblico número 1. Se adora a Dios, jamás. Satanás buscó adorarse a sí mismo y ese ángel de luz se convirtió en demonio. Entonces, ¿qué dice Salmo 29, 2 y luego Apocalipsis 4, 8? Dani, arrancamos contigo. Alto, fuerte, buena vocalización, como si estuvieras hablándole a la congregación. A ver. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Qué más? Adorad a Jehová. Entonces aquí nos apunta la direccionalidad de nuestra adoración. Apocalipsis 4:8. Aquí. Perdón. Sí. No, Apocalipsis. No te vayas a Samuel, ve a Apocalipsis. Listo, 4:8. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor de Dios Todopoderoso, el que era, el que es de venir. Noten ustedes que ahí no hay ninguna duda o ninguna poca claridad respecto a quién va dirigida la adoración. Entonces, principio número 1, en forma sucinta, es la adoración es para Dios. En segundo lugar, segundo gran principio, la música. Y la adoración debe ir acompañada de un corazón genuino y una vida transformada por Dios. No podemos cantar de la salvación si es que no hemos experimentado la salvación, ¿no es cierto? Tenemos que ser redimidos y haber experimentado la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué dice 1 Samuel 16:7 y luego Salmo 51, el Salmo de David? En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, la Muy bien. versión NTV, dice así: Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira con el corazón. Correcto. Qué pasaje tan explícito, ¿no es cierto? Por fuera lleno de virtudes, humanamente hablando, por dentro cero virtud ante los ojos de Dios. Por tanto, Dios rechaza a ese personaje. Número 2, Salmo, segundo texto, Salmo 51. La palabra de Dios dice, Fuerte y claro. porque no quiere sacrificio, no que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿No quiero o no quieres? No quieres holocausto. Ah, correcto, no quieres. Hay correcto, ahí tienes que pronunciarlo bien. No quieres. No quieres. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy bien. Y ese texto tiene un contexto especial. ¿Recuerdas? David ha pecado. Este es uno de los salmos donde él expresa su arrepentimiento sincero, profundo, íntimo. Aquí le está abriendo su corazón y está mostrando que para Dios lo más importante es el espíritu quebrantado y humillado, que es la parte más profunda del alma. Es la parte más profunda del alma.
El espíritu contrito, el espíritu humillado, el espíritu doblegado, el espíritu rendido, ¿no es cierto? Que es lo más íntimo de David. Y dice, eso a ti te agrada. Entonces, el adorador tiene que ir respaldado, hermano, por una actitud como esta en lo íntimo. Trabaja tu corazón, preséntate ante Dios, muéstrate tal cual ante Dios para que Él trabaje en lo íntimo de tu corazón y pueda esto respaldar tu vida de cantor, de adorador o de instrumentista. Número 3, tercer principio bíblico, la unidad. La humildad son necesarias para el ministerio de la alabanza. Entonces aquí estamos hablando del grupo, ¿no es cierto? Del grupo. Efesios 4, 1, 3 y Filipenses 2, 3, 4. Efesios 4, 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien, aun cuando el tema no es propiamente la unidad, sin embargo, está invocando todos esos elementos que unen al cuerpo de Cristo para luego manifestar la nueva vida en Cristo. Entonces, nota aquí que Pablo está diciendo solícitos en guardar lo que ya es de Dios, lo que Dios ya nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido en el seno de la iglesia? La unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchos equipos se parten por la mitad, se dividen, se enemistan, se ponen medios rencorosos unos contra otros o medios envidiosos unos contra otros, y entonces hay división en el seno de un grupo de música. Y cuántas veces, con tristeza lo digo, así han salido a cantar a la plataforma, con actitudes de división. Cuidado con eso. No podemos nosotros mostrar quebrantar o romper la unidad que ya ha sido dada. Obviamente no la voy a romper, pero voy a generar distanciamiento con mis hermanos. Generar ese distanciamiento por A o B razón, eso es atentar contra la unidad, y eso es sagradísimo porque tú y yo somos cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Es imposible, es inviable que alguien pretenda separar mi brazo de mi tronco, como es inviable, es imposible que tú pretendas separar al hermano del otro hermano o de ti porque están enemistados por A o B. Entonces no podemos estar distanciados, separados, porque atenta contra la unidad. El otro texto de Filipenses en ese sentido también nos dice lo mismo. Adelante. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cierto? No estimándote tú como superior a los demás. Y en alabanza y en música se necesita eso porque muchos se sienten mejores que otros. Pero si yo canto mejor que la hermana, eso es reiterado aquí y en la China. Pero si yo toco mejor, ¿por qué no canto? Si yo dirijo mejor que el otro hermano, sí, pero el otro hermano muestra humildad, tú no muestras totalmente humildad, pero yo soy humilde. Entonces, ahí hay que tener muy claro ese tema. Y por último, el cuarto principio, el propósito de la música de adoración es edificar y fortalecer a la congregación. No solo es cantar y adorar al Señor como propósito uno o como dirección y objetivo, sino que hay una intención de edificar a la congregación. Corintios 14, 26, primera, ¿qué dice? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Correcto. Hágase todo para
Edificación. Ahora, él está reconociendo que hay todas estas manifestaciones del Espíritu. Muy bien, todo eso está bien, pero todo tiene que ser para edificación. A ver, digan todos a una sola voz, edificación. Una vez más, edificación. Lo que uno hace, canta, dirige, preside, tiene que edificar. Tiene que hacer madurar a las personas, a los grupos de la iglesia o a tu grupo. Así que no es venir y presentarnos, sino que esto, en armonía con todos los que estamos participando, logre un impacto en aquel muchacho, en aquella dama, en aquel matrimonio que escucha. Y entonces se siente edificado y se siente desafiado, ¿no? Hay canciones que son mensajes, sermones completos. Entonces, cuando ese sermón está cantado, bien cantado, sin que el que canta perturbe a la otra hermana, a los hermanos, ya sea por la ropa que estoy llevando, demasiado llamativa o demasiado ostentoso, o ciertos gestos, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, que hay un hermano que dirige con esta cosa en el, ¿cómo le llaman? El audífono, ¿no es cierto? Y entonces sube a la plataforma y se saca el audífono y se lo vuelve a poner, y se saca el audífono y se lo vuelve a poner, como si fuera, pues, estos cantantes ¿no es cierto? Y eso, quieras o no, hermano, parece una cosa insignificante, pero distrae. Te veo ponerte el micrófono y te le veo sacar el micrófono. Te veo volver a poner el micrófono y te le veo sacarte el micrófono. Le debe doler, el volumen está alto, seguro no están haciéndolo bien, o lo tienen apagado, se acabó la pila, no han comprado la pila. 1000 cosas que te pones a pensar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué generar esa distracción? Ponte esa cosa y no te lo saques hasta que bajes de la plataforma. Punto. ¿No es cierto? Ahí hay que tu líder te diga, mira, no pongas las manos así, no te agarres la corbata, no te agarres el pelo, no te acomodes. Antes teníamos la costumbre de acomodarnos y estar así bien bonitos delante. Y entonces estamos bonitos y estoy bien, sí, está bien. No, tu pelo, mira, está. Entonces todas esas cosas, una vez que uno sube a la plataforma, no distrae y rompemos todo. Así que en vez de edificar, estamos distrayendo. Y el gran propósito de nuestros ministerios musicales tiene que ser la edificación. La edificación. Ahora sí, vamos con la siguiente. Los principios prácticos. Tiene que ver con las aptitudes para pertenecer al ministerio de la música. Aquí he seleccionado un grupo de principios que son muy prácticos, que han sido parte de mi experiencia, de nuestra experiencia, y espero que sea de utilidad para ustedes. En primer lugar, estar integrado a una célula o grupo pequeño. No sé, aquí creo que le llaman célula, ¿no es cierto? CCM. Grupo. ¿Escuchó grupo? Grupo de crecimiento y multiplicación. Ok. Entonces, si estás en un grupo de crecimiento y multiplicación, creo yo, esta es una sugerencia, no quiero obviamente imponer nada, pero es una condición. ¿Por qué? Porque al formar parte de un grupo pequeño donde hay un tutor y este tutor a su vez está bajo un pastor o un coordinador superior, da la tranquilidad de que tú estás en armonía con el principio bíblico y la visión de la iglesia. Entonces, no formar parte de un grupo pequeño es no estar en la visión de la iglesia. Y mal haríamos nosotros en aceptar a alguien, no importa que canta bonito, pero no va a ningún grupo, no quiere estar en un grupo. Y no, yo creo que tiene que estar en un grupo pequeño, edificándose, teniendo comunión, etcétera, etcétera, y siendo fiel a ese grupo pequeño. Creo yo que podría ser un requisito, no sé si lo han considerado así. Número 2, está recomendado por el pastor del área. Es decir, si yo solito me paro y vengo al grupo a cantar, no, ¿y aquí quién te envía? No acepten a nadie por sí solo, alguien te tiene que enviar. Entonces, si te envía el pastor de área o te envía el líder de área, yo creo que pastor mejor, tiene que ser pastor o encargado. ¿Por qué? Porque ese pastor conoce la vida de la persona. Y no solo la conoce, sino que sabe cómo está espiritualmente, sabe su historia, y no va a ser pues que venga a cantar a alguien que tenga un problemón conyugal, por ejemplo, ¿no? Y entonces el pastor sabe cómo están sus ovejas. Entonces creo yo que un requisito para poder formar parte del equipo es que cuentes con ese respaldo y esa recomendación del pastor del área. Si la tienes, a buena hora. Si no la tienes, pregúntale, pastor,
hay algún impedimento que tenga que corregir en mi vida, con humildad y con modestia, hermano. La conversa nunca es mala, pero sí es bueno conversar. Si el pastor dice, no, no te puedo decir, entonces no creo que responda así, ¿no? A ver, ven, toma asiento, te voy a explicar. He observado esto, ¿no? Será bueno que recuerdes ¿te acuerdas que hablamos sobre esto? ¿Aún no lo has corregido? Entonces, levanta todo lo que hay que levantar, corrige todo lo que hay que corregir con humildad. Y dile, pastor, hay algo que tenga que corregir en mi vida, algo que tenga que enmendar. Enséñeme, dígamelo, pastor, porque mi deseo es servir al Señor en la música y quisiera hacerlo y quisiera contar con su bendición, ¿no es cierto? Entonces creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque va a hablar de la visión que estás integrado a la iglesia, etcétera, etcétera. Diezmos y todo lo demás, ¿no? 3. Cultivar la vida de oración y devocional personal. Colosenses 3:16, por favor, ¿quién le toca? Colosenses 3:16. Creo que esto es importante, que la gente sepa que cultivas esta vida de oración y que esto se evidencia en tu vida del día a día, ¿no? Colosenses 3:16, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Notan esas dos partes en el texto bíblico. La primera parte, ¿qué dice? ¿Qué cosa debe abundar? La palabra de Cristo. Debe abundar, ¿qué cosa? La enseñanza, la exhortación mutua, la sabiduría. Entonces, mira los prerequisitos para luego lo que concluye Pablo en ese verso: cantando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Entonces, el que canta tiene que estar lleno de Cristo. Ahí hay una relación bíblica y un principio hermenéutico clarísimo, ¿no es cierto? No solo es la parte artística, tienes que estar lleno de Cristo y cultivar esta vida de oración y devoción personal. Número 4, cuarto principio, mantener una actitud de servicio y disposición a renunciar al protagonismo. Dicho en otras palabras, el mismo principio que hemos venido conversando. Esto está dicho en otras maneras, pero el protagonismo tiene que dejarse de lado. Por favor, Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Correcto. Entonces, este texto ya lo hemos comentado. Quinto principio práctico: desarrollar habilidades musicales y vocales a través de ¿qué? Ensayo, práctica constante. Práctica, práctica, práctica. Práctica, práctica, práctica. Si no, imposible. No hay músico que no haya practicado y tenga éxito. Todos los músicos con éxito, los cantantes con éxito han practicado y practicado. Como lo es en el fútbol. A cada rato me hacen ver videitos cortitos sobre este gran jugador de Portugal que se llama Cristiano Ronaldo. ¿Cómo no? El mejor jugador. Ahora dicen que Messi es el mejor, pero si algo destacan vez tras vez en este joven, en este señor, en este hombre, es que es un hombre disciplinado. Y lo que se resalta y lo que se destaca es su disciplina en el entrenamiento, su disciplina en lo que come y toma. Recuerdo que me mostraron el videito donde le ponen en la entrevista, ¿no es cierto? En la conferencia le ponen Coca-Cola, ¿no? ¿Y él qué hace? Botó la Coca-Cola a nivel mundial, la tiró. Ese acto de despreciar la Coca-Cola y tirarla por los suelos, imagina lo que representa para la multinacional. Entonces, y puso agua, ¿no es cierto? Esas disciplinas, ¿no es cierto? Entrenar. Contaba otro jugador que cuando él venía a las 7 de la mañana ya estaba entrenando él. Entonces decía, le voy a ganar a este pibe, decía. Y venía 6:30 y ya había llegado. Y dice, ¿a qué hora? ¿Y a qué hora viene ¿no? Entonces llegaba a las 6 de la mañana y el pata ya estaba a las 6 de la mañana entrenado. Dice, no, es imposible, con él no se puede.
ese hombre venía a entrenar antes de la hora y se quedaba a entrenar después de la hora. ¿Qué es eso? Ahora, si uno aplica eso a la música o a cualquiera de la vida, porque si hay algo que nos enseña ese hombre, es la disciplina, es el esfuerzo, es la dedicación. Y él muchas veces ha dicho, preguntan por qué soy bueno. Bueno, es simplemente disciplina y trabajo. Así que no hay misterio, hermanos. Aprovechemos esa gran lección para entender de que si quieres cantar bien, puedes hacerlo y puedes honrar a Dios y puedes ser de gran uso en las manos del Señor y puedes tocar, pero si es que hay entrenamiento y hay disciplina y hay constancia. Número 6, abiertos al liderazgo y a la corrección. No hay hombre, creyente, músico que no sea corregido. Estate listo para que seas corregido. Y a veces uno con el orgullo no quiere ser corregido, pero tienes que tener la disposición. Vas a ser corregido si es que quieres crecer. Entonces, disposición, humildad, bajar la cabeza y aprender la corrección constructiva que puedes recibir de quien sabe más que uno, ¿no es cierto? Y por último, un último principio práctico para formar parte de un equipo de adoración y música es trabajar y construir esa unidad, mantenerla entre los miembros del equipo. Entonces, esta serie de principios, queridos hermanos, nos ayudan a considerar a ver que si estoy en condiciones de participar en un grupo de música o no. Muy bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Creo que hemos terminado. ¿Sí? Ya, entonces yo solo quiero mencionar la última separata. Y en 5 minutos en la última separata y 5 minutos los resultados de la encuesta. ¿De acuerdo? Antes de los resultados de la encuesta, la última separata. La separata última tiene un poquito de más de páginas, pero quiero mencionarles algunas palabritas rápidamente. Y por lo menos dejarles el Salmo 96 en nuestra segunda separata es un llamado a la mejor adoración. ¿Ok? Y 8:15, 6:15. O paramos aquí. O 5 minutos más. A ver, pero podemos analizarlo acá. ¿Tú crees? Aunque sea unos 2 o 3 para mirar rapidito. ¿Ya? Ya. Ok, avanzamos con la separata. El Salmo 96 se los dejo para que puedan leerlo con calma en casa, pero lo que encontramos aquí de parte de Dios a través del autor es un llamado a adorar. Pero yo creo que nuestro tema tiene que ver con la adoración. Bueno, hacemos un alto antes de la encuesta. Aquí está la pantalla. Creo que vamos a la encuesta primero, rapidito. No sé si pueden colocar la encuesta de la semana pasada. Y lo de la separata, no sé, creo que no tenemos el tiempo para hacerlo porque me voy a comer todo el tiempo. A ver, tenemos entonces los resultados de la retroalimentación sobre lo que es la alabanza y la adoración. Esta encuesta debe darnos algún tipo de luz para mejorar nuestra alabanza. El tema del llamado a la mejor adoración creo que ya lo harán con el pastor Girón, porque el tiempo nos gana, ¿no? Y yo le voy a dar las respuestas y a ver cómo lo pueden trabajar juntos. Pero creo que juntos podemos comunicar esto. A ver, habíamos trabajado algunas preguntas, si ustedes recordarán. Yo tengo acá las preguntas también escritas. En primer lugar, ¿cómo calificarías tu experiencia general de alabanza y adoración en la iglesia? Entonces, ¿cuáles han sido las respuestas? La primera, ¿cómo? Ahí está. No, arriba. Esa. ¿Cómo calificarías tu experiencia general de alabanza y adoración? Entonces, ahí está el porcentaje acumulado. Excelente, regular. ¿Cuáles han sido las respuestas? Poco significativo, vengo por el sermón o me es indiferente. Las respuestas más importantes son, mi experiencia general de alabanza y adoración en la iglesia ha sido excelente. A ver, ¿cómo está A ver, no lo muevas, déjala ahí nomás para poder A ver, excelente, frecuencia 3, regular 7 y total 10 personas. Porcentaje, eso representa el 30%, el 70%, el 100%. A ver,
Porcentaje válido, 30, 70, 100. Porcentaje acumulado, 30, 100. Está clarito. No sé cómo lo han tabulado esto, ¿ah? ¿Cómo? 17, 20, 3. Ahí está, pues creo. Vamos a trabajar con la frecuencia, que son las personas que han respondido, ¿no es cierto? Porcentajes que representan, ¿no? Pero el 100% y los demás. Ese es el total, 3 más 7, ¿no es cierto? Ok, excelente. Para muchas personas la experiencia ha sido excelente, solo 3 personas. Y para el resto han sido 7 personas. Es decir, el 70% de los encuestados creen que la experiencia general de alabanza y adoración ha sido regular. Eso es una luz que no podemos dejar de ver. Ojo con eso. Siguiente pregunta. ¿Siente que la alabanza y adoración en la iglesia te acerca a Dios? ¿Te acerca a Dios? Los 10 han respondido sí. Entonces, sí está funcionando la alabanza en la iglesia. Amén. Pero lo interesante es lo anterior, ¿no? ¿Cómo calificas tu experiencia de alabanza y adoración en la iglesia? Más o menos. Pero a pesar de esas dificultades, tú por tu madurez seguramente te conectas con Dios, ¿no? Entonces, si el hombre está saltando, aquí hay bulla o el micrófono está funcionando, tú cierras tus ojos y Señor, yo te adoro y te bendigo, ¿no? A pesar de esas cosas. Yo creo que por ahí va la interpretación. Pregunta número 3, dentro de la percepción general, ¿consideras que la alabanza y la adoración en la iglesia tienen un impacto espiritual positivo en ti? Y entonces responden, 8 personas han respondido, mucho impacto en mi vida, y solo 2 personas tengo deseos de ser mejor. Eso que tengo deseos de ser mejor, digamos, sí, despierta en mí ese deseo de ser mejor persona, ¿no? Entonces, sí, a 8 personas, el 80% de los encuestados creen que hay un impacto, sí está funcionando un impacto positivo en la alabanza. Gracias a Dios. Ahora, diversos aspectos. 1, ¿qué opinas sobre la selección de los himnos, canciones que cantamos en la iglesia? De los encuestados, el 90% dice que son excelentes canciones, las selecciones y los himnos que ponen. Claro, serán ustedes los que los ponen, ¿no? Son los mismos encuestados los que han puesto la música, los que ponen la música. Pero no, bromas aparte, está muy bien. Solo un 1% dice están muy altas las canciones. Una persona, un 1% no dice que muy altas, para mí muy altas. Pero el resto ha dicho que están excelentes la selección y las canciones. Siguiente pregunta, ¿crees que en la iglesia el volumen, la instrumentación y la calidad del sonido son adecuados? Entonces, ahí hemos calificado de 1, poco, y 5, mucho. A ver, poco, 1. 2, 1. 3, 4 personas. Nivel 4, 4 personas. Quiere decir que el 40% de las personas creen que el volumen, la instrumentación y la calidad del sonido son adecuados. El otro 40% cree que son más o menos, porque 3 es mitad. ¿No? Y un 10%, un 20% creen que es poco o mala la instrumentación y calidad del sonido. Ahora, aquí, ¿por quién nos tenemos que preocupar? Por ese 20%, ¿cierto? Ese 20% que dice, mira, no es muy buena nuestra calidad de sonido. Y el otro 10% no es muy buena la calidad de sonido. Entonces hay alguien que considera que se puede mejorar. Ahora, ¿es porque tiene mejor oído? ¿Porque ha escuchado mejores cantos en otra iglesia? ¿Cree que se puede mejorar aquí? Eso es referencia al sacado de mi tiempo. Rápidamente la otra pregunta, ¿consideras que los líderes de alabanza y adoración son efectivos? Pregunta un poco complicada, a ver qué dice. 4 dicen que sí.
sí, son efectivos. 2 dicen poco. 1 dice muy efectivos. Y 2 dicen no logran conectar totalmente con la congregación. Ojo con ese 20%. Otro aspecto, bueno, no señalan qué aspecto, pero es otra razón por la cual no es efectiva la dirección. Entonces, ¿qué nos tiene que preocupar aquí? El poco y los que no conectan, que son entre los dos 40%. Entonces, hay un 40% que piensa que el líder que dirige no está conectándose. 40% es un poquito menos de la mitad. Entonces, los directores, hay que trabajar con los directores de música, creo. Lograr mejorar de alguna manera. No sé cuál es la razón, pero esto simplemente son luces que nos indican que el que dirige, que el que habla tiene que conectarse. Conectar es mirar a las personas. Conectarse es transmitir la palabra con sencillez, introducir el canto con un texto muy sencillo, con una palabra muy pequeña, sin distraer, sin perturbar, sin cortar el increchendo de la adoración. A veces uno lo corta bruscamente o abruptamente. Entonces, ahí hay un 40% que hay que trabajar y mejorar. La siguiente pregunta tiene que ver con participación. Sí, consideramos. Seguimos en los diversos aspectos. ¿Sientes que hay un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo? Bueno, 3 dicen que, 6 dicen que más o menos. 2 dicen que sí, hay un buen equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo. Y hay un 10% más otro 10% que es poco o nada del equilibrio. Quiere decir que ahí el 6% nos da mucha paz porque el 60% nos da tranquilidad en saber de que sí hay un buen balance entre las músicas antiguas y las músicas modernas. Pero hay todavía un 40% que no está totalmente convencido. Participación e involucramiento. ¿Con qué frecuencia participas activamente durante los momentos de alabanza y adoración? Ahí ¿con qué frecuencia? ¿Poco o mucho? Bueno, ahí hay mucho, 4%, un nivel 4, también 4%. Entonces, sí, hay un 8% de los 10 que participan. 2 nomás, a veces están de repente aislados o distraídos o sirven con las ofrendas o hacen algo y no están conectados con la alabanza. La siguiente pregunta, ¿sientes que te brinda la oportunidad de participar de manera significativa la música y la adoración? Mira, 3 personas dicen mucho y 3 personas dicen más o menos, 3 personas dicen poco. Entonces, ellos creen que no tienen la oportunidad de participar de manera significativa. Hay que saber leer e interpretar eso, ¿no? ¿Por qué razón uno cree que no está participando significativamente en el culto? Interesante, ¿no? ¿Qué hace que alguien sienta que no está participando activamente en el culto? ¿No estoy siendo considerado? ¿Están pensando en todos menos en mi género o en mi edad? ¿No es cierto? Hay que ver por qué algunos pueden pensar que no hay una participación significativa. Y termino rápidamente. A ver qué pregunta puede ser la más interesante. El impacto espiritual, ¿sientes que la alabanza y adoración te ayudan a expresar tu corazón ante Dios? Si eso está bien, a ver, sube un poquito. Debe estar en armonía con las primeras. Sube. Ahí nomás. ¿Qué aspectos de la alabanza y adoración te gustaría ver mejorados o desarrollados? Ajustes técnicos. Ensayos más frecuentes, aumentar los ensayos, 1.
Ensayar sobre adoración 1, fomentar la unidad 1, formación continua 1, más abajo. 1, sigue. Bueno, todos han dado su opinión en forma indistinta, así que no hay ahí una gran preocupación. Creo que se están resolviendo todos o se están atendiendo todos, porque si le estás preguntando qué parte de la oración te gustaría haber mejorado, entonces un 1% dice una cosa, otro por ciento dice otra cosa, 1% dice otra. Así que por ahí están, no hay una gran falencia, una gran debilidad. Y la última pregunta, ¿tiene sugerencias o ideas? No sé si eso creo que no lo han anotado. Ya, ahí termina. Muy bien, hermanos. Creo que entonces les dejo como tarea esta última separata. Si pueden ustedes ir llenándolo a ver si es que lo logran hacer. De lo contrario, yo voy a poder dar las respuestas a través del correo o del WhatsApp para que puedan ustedes completar esto. Y entender que rápidamente, si ustedes ven la separata, un llamado a la mejor adoración, se nos invita, hay dos cosas: a adorar a Dios, alabar a Dios en un lugar. ¿Pueden anotar rápidamente? ¿Sí? Ok. La intro la volamos y vamos de frente al punto A. Se nos invita a todos a alabar a Dios. Entonces, ahí dice, implica una expresión activa de adoración, reconocimiento y exaltación de las cualidades y la grandeza de Dios. Además, es una experiencia comunitaria. Es una experiencia comunitaria. ¿Cómo alabar a Dios? De tres formas. Número 1, con cánticos. ¿Lo tienen? Estoy en el punto A, la letra A. Se nos invita a todos a alabar a Dios. Letra A. ¿Lo tienen? Sí, lo que pasa es que no tenemos tiempo para llenar a todos. Quiero ir de frente a los puntos centrales. Letra A, se nos invita a todos a alabar a Dios. Ahí mencioné, implica una expresión y además es una experiencia. Expresión de adoración y experiencia comunitaria. Continuamos en líneas abajo, cómo alabar a Dios de tres formas. Número 1, con cánticos. Número 1, con cánticos. Avanzamos. Número 2, con mensajes. Avanzamos. Número 3, con servicios religiosos, o sea, con cultos. Dentro del punto de servicios religiosos, el número 2, en paréntesis, dice la alusión al servicio religioso. Dad a Jehová en familias, tributad en sus atrios, traed ofrendas, adorad. Todos estos verbos nos hablan de la adoración, que no es opcional. Letra B, se nos invita a todos a experimentar la mejor adoración de aquí en adelante. 3 palabras. Formas de adorar a Dios que son más auténticas, más significativas y más profundas. Esa es la meta. Auténtica, significativa, profunda. Si puedes luego ir a casa a buscar el diccionario para que enriquezcas estas 3 ideas, genial. ¿Cómo? Número 1, primero, alabar a Dios excelentemente. Verso 4. Excelentemente. Luego ahí en el puntito 5 sugiere que la alabanza debe reflejar la grandeza y perfección del ser divino. Grandeza y perfección del ser divino. Ya te perdiste. Te hago repetido. Continúo, después te emparejas. Número 2, segundo, debemos adorar apropiadamente. Verso 9. En la hermosura de la santidad, temed delante de él, ¿no? Eso es apropiadamente. 1, respecto a la actitud, dice ahí, ¿no? Respecto a la actitud. Punto 2 con paréntesis. La adoración, por eso, es un paso más que la alabanza. Avanzamos. Tercero, debemos honrar a Dios debidamente. Verso 8, traed a Jehová la honra debida. Esa obligatoriedad, ese es el deber, ¿no? Debidamente. Puntito 3. Puntito 2, la verdadera oración no es subjetiva ni pasiva, nos lleva siempre a hacer algo objetivamente.
Ese es un punto lindo, ¿no? Saulo, ¿recuerdas? Cuando responde a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta objetiva. Isaías, cuando tiene el encuentro con Dios, heme aquí, envíame a mí. Entonces la oración te lleva a responder activamente. 3 ahí nos lleva a actuar más allá de la contemplación. O sea, nos lleva a actuar más allá de la contemplación. Hay que responder. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Envíame a mí, Padre. Número 4, el salmista comienza diciéndonos, aprendan a darle la honra de vida. Y 5, la honra a Dios debe ser de manera genuina, sin fingimiento o hipocresía. Sin fingimiento. Conclusión, entonces el Espíritu puede darnos nuevas expresiones de adoración profunda. Profunda. Los salvados podemos llegar, número 2, a ser tales adoradores que vivan una vida de sacrificio abnegado de servicio a Dios. Y abnegado servicio a Dios. Número 3, Dios está buscando estos adoradores. Por eso termino preguntando, ¿dónde están estos adoradores que buscan una mejor adoración? ¿Están aquí? Entonces te dejo estas líneas para que reflexiones y lo trabajes en la casa. Nos ponemos de pie para concluir mi parte y mi gratitud. Disculpen los minutos. Ven, querido Joelcito, terminamos. Nos pónganse todos de pie, por favor. Si por ahí falta algo para completar, con todo gusto a través de Joel podemos ayudarles. Oramos. Y le damos las gracias al Señor. Todos de pie, todos de pie. A ver, todos adorando al Señor. Cierren sus ojos y adoren al Señor. Por su grandeza, por su santidad, por su perfección, por su presencia. Señor, te adoramos por todas tus bondades y perfecciones. Por todas tus virtudes y todos tus atributos. Por lo que tú eres, Señor, aquí, hoy para nosotros, después de estos estudios. Queremos ser mejores adoradores. Gracias por la invitación a la mejor adoración. No como antes, no de manera simple, sino profunda, significativa. Ayúdanos, Señor, a ser esos adoradores no solo los domingos, sino todos los días de la semana, en nuestras vidas. Pero sobre todo, expresarlo en el culto de celebración en los domingos y en la iglesia. Utiliza a mi hermano Joel, al pastor titular de esta iglesia, Elliot Castillo, al pastor Girón y a todos los líderes para el cumplimiento de estos beneficios y estos propósitos. En el nombre de Jesús oramos así y te damos toda la gloria. Amén. Gracias, hermanos, tomen asiento. Ha sido un gran placer, hermano. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro pastor Vlado. Bien, chicos. Vamos a terminar esta primera sección. Ya vamos a tener un break de solamente 5 minutos, pero si no necesariamente todos tienen que ir, sino en la parte final también pueden ir. ¿Ya? Así que vamos a dar 5 minutos, vamos a orar por esos alimentos y solamente 5 minutos, por favor, lo más breve posible. ¿Sí? Señor.